Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido que van a ver y escuchar a continuación en ningún momento pretende ser un asesoramiento. Le recomendamos que si usted es menor de edad, lo escuche con la compañía de un adulto y en todo caso lo escuche bajo su responsabilidad. Todas las opiniones que se expresan en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal y gracias por permitirnos llegar a nuestro segundo año. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Esta es la primera grabación luego de cumplir 2 años como podcast. Seguramente van a estar viendo esto un tiempillo después, pero pues vale la pena recordarlo, recalcarlo. Digamos que en espacio-tiempo estamos ubicados con unas semanitas de delay, pero nada, no paramos, seguimos grabando, seguimos trabajando y el día de hoy les tengo una invitada que ustedes no se lo van a poder creer, pues la conocen, si no la conocen la van a conocer y van a quedar súper encantados como yo, estoy seguro que esta conversación va a ser espectacular. Con ustedes, pues, María Alejandra Chavarría, bienvenida a Charla Legal, bienvenida, bravo. Gracias, Jordan. No, a ti mil gracias por la invitación. Qué rico poder conversar contigo y compartir este espacio que nos añorábamos hace ya ratico. Ay, sí, porque de hecho nosotros nos conocimos en Medellín en un evento de Legal Hackers y que yo estuve al principio como charlando y ya luego tuve la oportunidad de verte como moderando un panel que me pareció espectacular. Ahí te hago el comentario. Mil gracias, Jordan. De hecho, fue un panel bien interesante porque tuvimos pues invitados de lujo y pudimos hacer unas de esas preguntas incómodas que muchas veces nos hacemos los abogados, porque cómo llegamos precisamente a adquirir ese tipo de habilidades tecnológicas y a repensar un poco el derecho. Una oportunidad bien bonita propiciada precisamente por Legal Hackers. Sí. Bueno, me gustaría arrancar con algo que es habitual acá en el podcast y es que el invitado nos cuente un poquitico, que la comunidad de Charla Legal pues conozca a la persona que tienen enfrente, pues nada, quién es María Alejandra y a qué se dedica, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces un poquito más de ti. Creo que sí. Bueno, mi nombre, como ya decías, es María Alejandra Chavarría Arcila. Yo soy abogada. Les hablo un poquito pues de mi formación porque eso va a derivar también en los intereses. Hice una maestría en propiedad intelectual y un doctorado en gestión de la tecnología y la innovación. Entonces, como pueden ver, con esa formación, mi área de interés desde el punto de vista profesional, pero también académico, tiene que ver con propiedad intelectual y particularmente con gestión de activos intangibles. Esto lo trabajo no solamente desde el ejercicio profesional, sino también desde la academia y la investigación. Y he podido pues desarrollar distintas pasiones, desempeñar diferentes funciones en ese rol. Una de Ujú. ellas precisamente la docencia, también la investigación, también la asesoría, la consultoría, el litigio, pero ha sido como mirar esa perspectiva de la parte artística del derecho desde diferentes facetas. ¿Qué nota? Eso ¿Qué desde nota? lo académico y profesional. Ujú, Bueno, sí, desde lo personal, pues apasionada por estos temas. ujú, Disfruto muchísimo viajar, disfruto muchísimo leer y también lo que empieza a conectar toda esta historia. Me encanta pintar, ujú. amo el arte, también la música, pero precisamente esa pasión por el arte me llevó inclusive en su momento a iniciar la carrera de artes plásticas, Ok. antes inclusive de graduarme del colegio. Entonces, cuando ya decidí estudiar derecho, que fue justo cuando terminé el colegio, empecé a estudiar las dos en simultáneo porque ya había avanzado en la carrera de artes plásticas y luego por razones de conflicto de horarios, pues ya no pude continuar, pero fue bien interesante porque luego reencontré esas dos pasiones del derecho y el arte precisamente en el área de la propiedad intelectual. Ujú. Entonces es muy bonito porque este estudio, desde la academia, desde la profesión, también mueve fibras muy sensibles y muy personales y también me permite ubicarme no solamente desde el rol del abogado o del gestor jurídico, sino también desde el otro lado.
desde el Ujú. creador, del productor de contenidos, precisamente viendo en el derecho una herramienta que es interesante, pero que también podemos repensar desde una perspectiva mucho más integral. Entonces, María Alejandra congloba un poco de todos esos mundos, no solamente la abogada del derecho, sino también la apasionada por el arte y por el sector creativo del que también trata de hacer parte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y te quería preguntar, o sea, empiezas a estudiar artes plásticas, pero ¿y por qué llegaste a derecho? ¿Cómo llegaste a derecho? O sea, porque en Bueno, principio, o sea, nosotros no es que tengamos la fama de que sea, yo siento que los abogados somos muy creativos, o sea, uno lee una demanda y uno encuentra cuánta creatividad, cuánta, no sé, ¿no? Incluso, o sea, es una locura. Pero digamos, yendo como a ese mundo, digamos, y el derecho, que a veces de pronto no se me hace raro de pronto que algún cantante por ahí también sea abogado, no sé, puede coincidir un escritor, un pintor, no sé. Pero en tu caso, ¿qué fue? ¿Cómo llegaste al derecho? ¿Por qué llegas al derecho? ¿Qué te llamaba como la atención? de hecho fue extraño porque algunos colegas tienen clara la destinación y la afición por el derecho desde muy pequeños. En mi caso no fue así. Ujú. Em, Desde muy pequeña estaba decantada por el arte, pero Sí. también tenía claro que no quería solo dedicarme al arte, sino que, ¿y eso por qué? Por una razón también un poco más romántica, un poco más personal, y es que el arte, afortunadamente hasta hoy, no ha tenido que ser una profesión en sentido estricto en mi caso. Es decir, para mí el arte siempre ha sido un catalizador. Entonces ha sido el espacio tranquilo, el espacio seguro, donde no tengo que hacer razonamientos adicionales en términos de mercadeo, en términos de negocio, sino que ha sido más como una zona de escape, por decirlo de alguna manera, y una zona muy personal. Entonces, por eso, cuando resolví empezar a estudiar artes plásticas, que fue una concesión especial pues que me hicieron cuando estaba en el colegio, tenía claro, y yo lo llamaba así con todo cariño, como la carrera hobby, la carrera de afición, porque estaba estudiando no necesariamente para dedicarme profesionalmente al arte, sino para Ujú. poder aprender más de arte, porque yo creo que el arte hay que estudiarlo. Más allá Sí, de la expresión creativa, ese estudio para mí era valioso. claro. Pero cuando ya estaba pensando en una carrera distinta también, porque siempre tenía claro que quería como complementar esa labor con o alguna otra actividad que también me llamara la atención, Ujú. inicialmente pensé en comunicación corporativa. Estuve varios años pensando en estudiar comunicación corporativa, pero luego cuando tuve un acercamiento a las actividades típicas que hace un comunicador organizacional, ya de pronto me desencanté un poco y dije, no, creo que no es por acá. Y fue curioso porque ya luego en un ejercicio un poco más rápido de lo que han hecho otros colegas, empecé a Ujú. considerar el derecho, pero también desde una perspectiva distinta, eh, mirando algunos valores y algunos principios que son muy importantes para mí. Eh, Sí. yo soy sumamente justa, para mí la justicia es innegociable. Entonces encontré en el derecho una herramienta de servicio y una Ujú. herramienta precisamente para hacer valer ese tipo de valores. Sí. No esperaba encontrar algo tan cercano como la propiedad intelectual para unir pasiones, pero sí fue bonito porque la decisión de derecho fue una decisión, digamos que no fue tan primigenia como lo fue el arte, Ujú. pero que precisamente terminó conglobando las dos cosas a la perfección. Entonces terminó siendo un punto de encuentro. Y eso fue una decisión bonita y afortunada en mi caso. Ok, ok. Y de pronto, siempre me gusta como por curiosidad tocar un poquito como este tema y es que no sé si en algún momento tuviste como conflicto con la carrera ya en curso, o sea, bueno, los horarios que te impedían de pronto como cruzar con la otra, pero digamos, más allá de ese tema un poco como de combinar los dos mundos con la propia carrera en sí, ¿tuviste algún problema con alguna área? O sea, que tú dijeras como, ¿qué estoy haciendo? Esto sí es para mí. Pues digamos que todos tenemos en algún momento algún conflicto emocional, sobre todo pues porque estudiar derecho no es fácil y Ujú. sobre todo enfrenta pues al abogado y al que se está formando en derecho a muchas situaciones que en veces inclusive confrontan los principios y las creencias más profundas que tenemos como seres humanos. De Ujú. pronto pensando en tu pregunta, sí, digamos que el arte en cierto momento representó un conflicto porque claramente pues en términos de tiempo el recurso era finito y tenía que tomar Claro. decisiones de distribución, pero digamos que en principio eso no generó mayor conflicto para mí porque como el arte para mí siempre había sido el catalizador, entonces el arte era antes el lugar de descanso, el lugar de Ujú. escape de la discusión de dogmática jurídica pura y dura. Tal vez uno de los conflictos más fuertes y tuvo que ver ya fue cuando empecé en la práctica profesional, aún siendo estudiante,
porque rápidamente, sobre todo cuando ya no pude continuar en artes plásticas, tuve la fortuna de trabajar en firmas de abogados importantes. Ujú, Pero cuando uno está empezando derecho, y eso es muy bonito, eso yo lo resalto y espero que no se pierda, los estudiantes de primeros semestres de derecho son estudiantes que todavía idealizan el derecho. ujú, Entonces, recuerdo inclusive una expresión de un compañero de pregrado que él decía que a él el derecho le corría por las venas. Y cuando uno le pregunta a los estudiantes de primeros semestres por qué estudian derecho, la respuesta más común es por la justicia, porque yo quiero ayudar a la sociedad y eso es muy bonito. Pero ujú. cuando uno ya se enfrenta a la práctica profesional, uno dice, bueno, lo que pasa es que no es tan bonito como lo indica la teoría y la filosofía del derecho. Entonces es bien fuerte porque cuando nos encontramos con casos Ujú, en los cuales hay personas que cometieron un error, y en ese sentido, pues tenemos una lógica distinta porque es una persona que en efecto pudo haber incurrido en un acto contrario a derecho. Pues ujú, hasta qué punto sí ese valor de la justicia, pero también de la defensa, pero también de la igualdad, empiezan a entrar un poco de crisis. También ujú, empiezas a encontrarse con un sistema en que nosotros soñamos con el juez ideal que imparte justicia, pero en veces no es así. Cuando encontramos muchas prácticas no tan ortodoxas, por decirlo de alguna manera, que en veces hacen también conflictuar un poco el ejercicio y sobre todo porque en esos momentos durante la carrera aún era estudiante. sí, Entonces, en el tablero se ve muy lindo el ideal de justicia y el papel puede con todo, pero cuando ya empecé a acercarme a la práctica del derecho, encontré que habían otro tipo de situaciones pues que no eran tan ideales. Entonces yo creo que eso fue un conflicto particular en mi caso, pero es ujú, un conflicto en la medida en que uno también aprende rápidamente, un poco a la manera de los mandamientos del abogado, que de una u otra forma tenemos también elección y tenemos ujú, decisión. Como decían pues en estos principios, el cliente te elige, pero tú también eliges el cliente. Tú ujú, también eliges el caso. Entonces es hacerlo con toda la ética, con toda la responsabilidad, pero sin perder por ello la integridad, de comprometer ningún principio. Pero en sí, particular recuerdo que eso fue bien conflictivo para mí. Pero ya se fueron mediando intereses y afortunadamente pues tenía unos maestros a mi lado que fueron mis papás jurídicos, mis papás del derecho que también me acompañaron en todo ese camino y también en esas discusiones de fondo, más allá pues de lo que diga una norma o lo que diga el código que hacemos los abogados y porque es ujú, interesante poder servir de una forma que en veces es conflictiva, pero que en todo caso puede ser muy útil y muy justa. Yo creo que sí. esa fue tal vez una de las mayores eh, debates y divergencias, Jordan, en esos momentos de la carrera. Ok. Me gustaría, porque tocas ahorita un tema, bueno, tocaste varios que a mí me parecen muy importantes, y sobre todo no perder como esa nobleza que tiene uno cuando empieza a estudiar derecho. De hecho, me parece que, por ejemplo, ahorita trabajando en tecnología, en el sector de tecnología e innovación, me doy cuenta que he podido reencauzar esa voluntad que tenía también cuando era más joven de justicia, ¿no? De todos estos postulados, esos compromisos que nos pone, o proyecto de país que nos pone la Constitución y que la tecnología nos abre una nueva puerta para ver si los podemos alcanzar, porque de otros modos no hemos podido. Más allá de eso, me gustaría preguntarte sobre un tema que a veces siento que no sé si es por los choques generacionales, ya los he hablado acá, que no va a firmas y encuentras el abogado súper mayor y los chiquitos que están empezando a entrar cómo congenia todo eso, ¿no? Que, o sea, hay muchas cosas, o sea, nuevas generaciones, nuevos pensamientos, nuevos ideales, un montón de cosas, ¿no? Pero a veces pienso yo que a veces uno de joven comete errores, como menospreciar la experiencia de quien tiene la experiencia o de quien ya tiene el conocimiento, de quien ya pasó por esto. Y a veces uno no está muy consciente, que esto también lo vine yo a entender un poco más adelante, que fue como tener una persona que fuera como no sé si una inspiración, pero una guía tal vez, como un mentor, una especie de mentor profesional para la vida, no sé. ¿Qué tan importante es eso para que uno también como que se empiece a ubicar? No, no es que le digan a uno, usted tiene que hacer esto y usted tiene que escoger esto, no. Como para que uno entienda cómo, ¿sabes? Cómo ir adquiriendo esos conocimientos, esas experiencias, esas cosas que son como tan intangibles que no las encuentras en un libro, no las encuentras en la universidad, pero que hacen que tú termines siendo un gran profesional, una gran persona, que puedas, por ejemplo, tener ese tipo de debates y no perderte, porque al final del día te puedes perder, ¿no? Entre tanta discusión interna. ¿Qué tan importante puede llegar a ser eso? Creo que es fundamental.
Jordan. Y en mi caso, pues como te contaba ahorita, esos papás jurídicos, en Ujú. particular el primer papá jurídico, fue muy importante para mí en todo ese proceso. Sí. Con los estudiantes ahora, y sobre todo de un tiempo para acá, he visto que se ha acrecentado un poco, obviamente estoy hablando pues de un contexto muy reducido, es el contexto que conoce María Alejandra, pero ha Ajá. sido bien bonito porque se ve cómo los estudiantes cada vez más buscan eso, buscan un apoyo. Es decir, no hablo de una carencia particular que se tenga ahora, no creo realmente que sea una carencia, pero muchas veces con todas las situaciones que se viven casi que en una búsqueda filosófica de sentido, Ujú. muchas veces poder tener un referente o simplemente una guía o un apoyo, no te imaginas lo importante que puede ser. Como tú decías, hay cosas que no se enseñan ni en los libros, ni siquiera en los tableros, ni siquiera en la universidad. Uno, ¿qué es lo que más puede aprender de este tipo de mentores? Más allá de qué dice el código tal o la ley tal, eso pues lo puede estudiar luego cualquiera. Lo Ujú. importante es cómo ejercer decorosamente la profesión, cómo manejar ciertas situaciones, cómo hacer una negociación, cómo hablar con un cliente, cómo abordar una audiencia, cómo hacer un escrito. Es decir, son habilidades muchas veces extrajurídicas que no tienen que ver propiamente con el derecho per se, pero que son las que realmente terminan diferenciando al abogado. Ujú. Y yo creo que en esa medida poder tener como ese referente, no porque tengamos necesariamente que copiarlo, eso también ha sido un fenómeno bien particular que he visto en algunos contextos. Sí. Es muy tierno ver ciertos estudiantes que son como una suerte de imitación de un docente que admiran. Es bien curioso. Eso he visto en algunos escenarios que uno dice, pero tú no eres así, ¿por qué estás hablando así? ¿Por qué te estás comportando así? Porque no los conoce y sobre todo cuando los ha visto en diferentes momentos de la carrera y ya luego empieza a asociar, ah, ok, es que estás imitando a tal profesor. Entonces es bien Ajá. bonito eso. Más allá de, digámoslo así, de perder su identidad, es ir buscando orientar su camino. Entonces, poder encontrar esos referentes yo creo que es bien valioso, bien importante, pero más allá del conocimiento y más allá del aporte teórico, es el aporte personal. Sobre Ujú. todo porque ahora, en una sociedad en búsqueda de sentido, precisamente, ok, ¿qué hace el abogado? Mm, yo le digo mucho a mis estudiantes, y en eso sí trato de ser muy insistente, yo trato siempre de no adoctrinarlos. Y de hecho, les puedes preguntar, yo jamás les digo yo qué opino, yo Ujú. jamás les digo yo qué pienso. Y es precisamente para respetar ese proceso de construcción de identidad. Ellos mismos puedan forjarse su propio concepto. Yo les doy información, les presento las distintas posturas. No me Ujú. interesa pues generar adeptos a la postura de María Alejandra, sino que Sí. precisamente ellos puedan irse construyendo. Y yo creo que la labor del mentor tiene que ser por ahí, más que generar un ejército de minimis o un ejército de minions. De lo que se trata es precisamente de mostrar un camino, pero luego dejar que cada uno pueda seguir ese camino. Pero yo creo que sin esa orientación y sin esa guía, el camino a veces se hace un poco más difícil de lo que convendría. Entonces, ampararse en esa persona que pueda hacer un acompañamiento, porque uno mismo como docente, sobre todo en la academia, no sabe cuánto impacta a las personas y Ujú. personas que, y eso ha sido muy bonito, luego de unos años dicen, ¿por qué me dijiste esto? ¿Por qué me acompañaste en este momento? Por una sola frase se puede generar un impacto y una influencia radical en la vida de una persona. Ujú. Entonces creo que esa es una responsabilidad muy grande que se tiene, pero también por eso es la invitación doble a que quien pueda servir de referente lo haga con todo cariño y responsabilidad, pero también un poco desde los más pequeños a que elijan bien ese referente, porque eso también de una u otra forma va a ir demarcando ese camino. Pero yo creo que en este momento y más que nunca, porque he visto unas dependencias bien particulares, sobre todo en ciertos contextos, Ujú. creo que es importantísimo tener esa compañía, Sí, sí, sí. esa guía. Especialmente, tú decías algo ahorita que de hecho, para el momento en el que se ha grabado este podcast no ha salido, pero yo estuve conversando con Alejandra Jones, Aleja Jones, la gente que la sigue en TikTok, esa vieja es brutal, talentosísima, tiene una proyección tremenda. Cuando yo estuve hablando con ella, y de hecho creo que está en el episodio, de hecho, ella te menciona y te menciona con mucho cariño, porque justamente ella pasa por lo que pasamos muchos de nosotros, inclusive que entiendo que también te ocurre a ti, que fue como esa pérdida un poco de cuestionarse tantas cosas y de que llegara una persona que ya tiene una experiencia, que ya tiene un bagaje, que ya tiene, sabe un poquito más o menos cómo funciona la vida, porque uno la vida no la termina de entender. Yo creo que ni cuando uno esté todo viejo, pero ella dice, o sea, me encaminó,
me salvó, yo estaba a punto de desistir, y pues ahí, digamos, me refleja a mí la importancia de ese rol, ¿cierto? Que no es solamente enseñar, tú decías, la ley, la norma, ahí está. De hecho es tan sencillo como entrar a un navegador, ya está. ¿Cómo enseñas tú realmente a que esa persona que tú le estás enseñando algo encuentre su vocación, que ejerza la profesión de manera decorosa, como tú lo dices, que sea un gran abogado? Porque ahora tenemos otro reto que es esa perspectiva negativa que tiene la gente de nosotros los abogados, ¿no? Que somos pillos, ladrones, un montón de cosas, y son responsabilidades que, quiera uno o no, están a cuesta y hay que hacer algo con eso. Y qué tan importante llega a ser ese rol justamente para que, ojalá tengamos mejores profesionales, con esa calidad humana, ¿no? Sí, el caso de Alejandra es muy bonito. Ella pues es muy generosa, a veces en exceso, pero Sí. el caso de Alejandra a mí me conmueve mucho porque yo a Alejandra la conocí cuando todavía era muy pequeña. Es decir, pequeña en sentido pues del derecho. Alejandra hizo algo que no creo que nadie más haya hecho hasta ahora, y fue que tomó un curso conmigo, un curso de propiedad intelectual. De hecho, fue el mejor curso de propiedad intelectual que se ha dictado hasta el momento porque fue un curso interdisciplinario. No era solo Ujú. para abogados, sino que había estudiantes de todas las profesiones. Entonces fue un curso muy rico, rico Eh, pues en términos de riqueza. Pero yo apenas estaba como en segundo o tercer semestre. Es decir, Alejandra apenas estaba empezando a aventurarse en el mundo del derecho. Pero desde ese momento, como tú lo dices, Jordan, se le notaba el potencial, el interés. Y Alejandra, en mi concepto, tuvo un proceso muy bonito, porque Alejandra venía también en esa búsqueda, pero ella, digamos, se dejó guiar, no adoctrinar, pero se dejó guiar. Y fue muy bonito ver su evolución, porque fue ujú, encontrando como ese camino. De hecho, Alejandra, no sé, me imagino que también hablaron de Alejandro, su novio. También es un ser humano extraordinario, de los mejores estudiantes que he tenido. Alejandro es una persona que también vale la pena conversar con él, Jordan. Es una persona muy, muy valiosa también. ujú. Ellos, con todo cariño, decían que yo era como la mamá jurídica de ellos, entonces son como una suerte de hijos adoptivos. Sí, sí, sí. Y eso es lo que uno hace, Sí. acompañarlos con ese cariño. Entonces, Ale al cubo, ¿cierto? Alejandro, Alejandra y Alejandra, Ale al cubo. Pero se hacen procesos muy bonitos que luego se van perfeccionando y ver cómo Ujú, están ahora, verlos ya los dos en España, verlos persiguiendo sus sueños, ver cómo esa niña de segundo o tercer semestre es ahora un referente inclusive en redes en materia de derecho de la moda, en materia de propiedad intelectual, ver cómo los dos han ido alcanzando muchos logros, muchos triunfos a nivel académico, a nivel profesional, pero con la misma humildad que siempre han tenido, con la misma apertura ujú, y poderlos acompañar. De hecho, yo recuerdo eso con mucho cariño porque cuando nos estábamos despidiendo, ujú. almuerzo vale al cubo, pues Sí. yo les decía, sí, almuerzo vale al cubo, así es tal cual. eh, yo les decía, ustedes van a tener una experiencia que tienen que vivir en todo el sentido de la palabra. Pero yo les invitaba a algo, yo decía, al final de la vida, más allá del número de cartones que uno acumule, lo que realmente se va a llevar son experiencias. Ujú, Entonces, de el viejo continente, pues aprovechen a estudiar, aprovechen a aprender, exprímanle el jugo a los profesores, aprovechen todas las oportunidades que se les van a presentar, pero también entiendan en qué contexto están y atesoren eso. Atesoren el chocolate, atesoren el parque con el cisne, ujú. atesoren las arquitecturas impresionantes, porque al fin y al cabo eso es lo que construye persona. Yo creo que si no hay persona, no puede haber tampoco buen profesional. Claro. Entonces me conmueve mucho también que en el caso de Alejandra, porque Alejandra es una de esas hijas queridas y Alejandro es también un hijo especialmente querido, porque son Ujú. personas que vi de una u otra forma crecer. Y Alejandro también me buscó estando en semestres muy iniciales, con él sí no tuve clases sino hacia el final. Alejandra ya luego resolvió y Alejandro también hacer programa en María Alejandra, no programa en cursos sino en María Alejandra, porque siguieron viendo cursos con María Alejandra sin necesidad, pero fue Sí. muy bonito porque pude verlos crecer y formarlos en distintos procesos y entender cómo esa influencia puede llevar no a que uno forme lo que quiere formar, sino precisamente a acompañar a alguien en lograr ser lo que puede y quiere ser. Entonces Ujú. ver eso, porque claro, ninguno de los dos tiene que ser como María Alejandra, ni tiene que imitar a María Alejandra como se hacía tiernamente en otros escenarios,
sino que era muy bonito verlos como cada uno se desarrolla y ahora son dos colegas abogados prácticamente que Ujú, me llenan de orgullo, a los que quiero profundamente y a los que pude acompañar en ese proceso. Eso yo creo, Jordan, que es lo que a uno realmente le queda. Es decir, todo este sacrificio, el esfuerzo que implica muchas veces la labor de la docencia y de la academia, se justifica por ese tipo de cosas. Viendo ujú. cómo ellos logran serlo y sobre todo el momento más feliz para un docente es cuando el discípulo supera al maestro. Entonces, cuando uno ya ve que lo superaron, que están volando como lo están haciendo ya los dos, es el momento más satisfactorio para uno, porque uno dice, qué rico haber podido ayudarles a dar un empujoncito para que ya pudieran volar. Eso es lo que uno Ujú. busca. Y Alejandra y Alejandro son un caso muy especial para mí por esa razón. Sí, qué nota, ¿no? Y justamente ella, por ejemplo, Alejandra, porque con Alejandro no he hablado, hablaremos en algún momento. Creo que sí. Este, ella lo menciona justamente de esa manera y la forma en la que justamente como que tú impactas de manera positiva. Es decir, ella ya sabía lo que le gustaba fuera del derecho, pero en contraste a que eso que le gustaba fuera del derecho lo encontrara en su carrera, porque es que aparte esto yo lo he hablado mucho acá y para mí es una lástima que a veces este podcast no llega como a los jóvenes, sino que llega más, te lo decía, a veces llega mucho más a perfiles mucho más senior, pero que también les aplica porque yo siento que uno a veces llega a una etapa en la que uno se tiene que como que reencontrar porque pasa, te pierdes, te metiste en esto, al final no te gustaba y te cansas y el cerebro dice no más y el cuerpo dice no más. Yo he visto gente que ha tenido que ir al médico por esos temas, el psicólogo por esos temas, porque el tema de la salud mental, más que estamos ahorita en septiembre, mes de la salud, de la prevención contra el suicidio, no de la salud mental, prevención contra el suicidio. Son temas muy importantes que nosotros dejamos de lado porque pensamos que eso no nos toca a nosotros. Y sí, y en parte, que también lo he escuchado acá en el podcast, es como ver personas que ya tienen como ese recorrido salvando abogados. Y así, creo que le llamaron y voy a acuñar ese término, salvar abogados, literal, porque desisten, no sé, hacen otras cosas y perdimos justamente, hubiéramos podido perder una gran abogada, un gran abogado, grandes profesionales, grandes personas, además, porque lo que tú dices es la humildad y demás, te puedo corroborar, o sea, el hecho de ella ser justamente ese referente en redes sociales, venir acá, un espacio que pues ha dado a muchas conversaciones, pues ya dice mucho. Y pues de verdad, pues aprovecho y te felicito por eso, porque siento yo que ahí es donde está como un poquito el quick del tema, de entender esa responsabilidad. Ya lo decía Spider-Man, ¿no? Perdón, el tío Ben a Peter Todo gran Parker. poder. Claro, un gran poder conlleva una Me gran encanta eso. responsabilidad. Exacto. Y yo siento Así que ese es. tipo de cosas a veces es meme, pero realmente cuando uno lo dimensiona es demasiado, ¿cierto? Y pues de verdad que nota, porque siento que hace falta un poquito más eso. Hace falta más eso. Le hace falta más vocación, le hace falta más cariño por enseñar, le hace falta muchas cosas. Sobre todo porque hay muchos retos. No sé si te lo has planteado. Por ejemplo, ahora tú ves a Alejandra hablando un poquito de eso. La ves en redes. Y yo siento, digamos, que hay algo muy cierto ahorita y es que ya el abogado no es lo mismo que era hace 10 años. O sea, tú necesitas ahorita tener presencia digital, necesitas manejo marca personal, necesitas documentar tus procesos, o sea, funcionar como una empresa en todo el sentido de la palabra para poder tener éxito porque ya el voz a voz no es tan suficiente como a muchos nos funcionó. Ahorita tienes que reinventarte o rediseñarte o prepararte para tener una presencia digital. Y también lo veo con los jueces. Ustedes, señores jueces, les tocó una época tenaz, los que están ahorita, porque aparte ahora les toca aprender de inteligencia artificial, con toda esa cantidad de trabajo que tienen. También les digo, porque los abogados, no critico mucho a los jueces, pero los abogados son súper cero empáticos porque mandan escritos de 100 páginas y eso nadie lo lee. O sea, que tenemos que ser coherentes también. Entonces, si le damos palo a uno, démosle palo al otro también. ¿Tú cómo ves eso? O sea, está cambiando la profesión, la academia también está cambiando un montón ahorita, porque hay retos innegables, siempre los ha habido y siempre los va a haber. Pero ahorita creo que son como más. ¿Tú cómo ves ese tema y cómo ves poco para donde tira la profesión? Sobre todo apuntándolo ahorita todo ese tema pues tecnológico y digital. En efecto, quiero, antes de pasar a ese tema específico, mencionar algo más porque tú tocabas unos puntos que yo creo que son importantes. Pero lo Ujú, primero, gracias. Gracias por tus palabras. Yo creo que es bonito porque se trata también de entender que ese esquema tradicional, ese casi sesgo que tenemos respecto de la profesión del abogado, ujú. también ha ido cambiando, también Sí. ha ido mutando. Es decir,
y esto pues también ha ido evolucionando en este momento, pero en cierto momento histórico a uno le decían abogado. ¿Y quién es el abogado? Corbata, saco, serio, monocromático, Ajá. litigante o de empresa, pero era como una concepción un poco más cerrada. Sí. Yo jocosamente le digo a mis estudiantes que si estuviéramos en la Inquisición, probablemente me habrían quemado hace rato por bruja, porque María Alejandra es precisamente la que habla de las cositas raras del derecho, Sí, sí, ¿cierto? sí. Eh, las clases, cuando iniciamos, yo siempre les digo, la vaquita Toribia y el caballo Satanás son muy importantes, pero aquí no vamos a hablar de eso. Es Ujú, decir, la discusión jurídica de hoy, y ahí empiezo a introducir lo que estabas diciendo, precisamente ya ha superado un poco, obviamente siguen siendo valiosos, pero ya estamos hablando también de otro tipo de bienes, de otro tipo de problemas, de otro tipo de fenómenos que exigen ujú, pensar distinto. sí. Entonces es bonito para terminar lo que decías ahorita, porque te decía, uno no sabe el impacto. Para mí es muy feliz ver cómo hay personas que luego de muchos años, por alguna razón logramos un contacto y me dicen, profe, quiero invitarte a un café. Ujú, Entonces solemos tomarnos el café en la universidad y me dicen, profe, yo quise venir a darte las gracias porque yo estuve a punto de dejar la carrera. Pero luego de que me contagiaste la pasión y el amor por la propiedad intelectual, por la gestión tecnológica, yo encontré mi camino y ahora tengo mi firma de propiedad intelectual. Y ujú, ahora me estoy dedicando a este tema. Hice un sí. posgrado en esta materia. Entonces, como te decía, el alumno supera al maestro. Entonces uno dice, qué bonito porque es como salir un poco del esquema tradicional. Y te voy a confesar, Jordan, mi papá jurídico, no mi papá pues real, mi papá jurídico es el Sí. abogado más tradicional que tú te puedas imaginar. Ujú, Es la firma más tradicional y más esquemática que cumple con todo el esquema, literalmente, de lo que es y debe ser el abogado tradicional. Pero ujú, entonces es bonito porque es como una destrucción creativa chumpeteriana, en donde ya decimos, bueno, pero no es que tengamos que quemar el mundo y verlo arder. Es listo. ujú, También hay otras formas de hacer derecho, hay otras claro. formas de ejercer la hermosa actividad del abogado y Ujú, se trata es de reconstruirnos y de repensarnos precisamente como estabas diciendo. No te imaginas lo bonito que es uno hablarle a estudiantes de derecho de computación cuántica, ujú, hablarles de telequinesis, teletransportación, telepatía a través de interfaces cerebro-máquina y a través de experimentos con qubits. ujú, Que uno diría, bueno, ¿quién está haciendo eso? Probablemente la bruja jurídica, pero llamo la atención es porque más allá de lo disruptivo que sea el solo discurso, es la necesidad de la apertura mental. Por supuesto, como lo decías, ya no es simplemente la tarjetica y el voz a voz, también el ofrecimiento de los servicios jurídicos se ha tenido que reinventar, pero inclusive la propia profesión del abogado también se ha tenido que reinventar. Y para quienes hemos litigado, pues hemos visto también un cambio importantísimo en relación con los distinguidos administradores de justicia, porque como tú lo dices, nos estamos enfrentando a situaciones ya cada vez más distintas. ujú, Entonces, claro, seguimos teniendo problemas de arrendamiento, problemas de copropiedad, problemas de compraventas, de usufructos, y los vamos a seguir teniendo. Eso es importante. No estoy ujú, demeritando ni mucho menos esa labor. Pero lo que digo es que a día de hoy ya también podemos llegar con unas situaciones un poco más sui generis que también van a requerir una decisión. Y la claro. inteligencia artificial es apenas la punta del iceberg. Es decir, ya tenemos que empezar a repensar muchas cosas, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también desde el punto de vista judicial, pero también desde la práctica profesional. Ahora, un abogado que solo sepa de derecho no puede ser un buen abogado. Y con eso no estoy diciendo que todos tenemos que aprender a programar, que todos tenemos que volvernos ingenieros, que todos tenemos... No, Ujú, eso no es necesario. de Pero sí acuerdo. tener una apertura mental para entender que ahora se están moviendo fenómenos distintos. Claro, hay abogados que nos llevan también una ventaja, una experiencia importante que también hay que aprender de ellos. Y Ujú, dicen, bueno, yo no sé nada de eso y tengo una firma importantísima en el país. Y eso está bien, porque es que lo bonito del derecho es que permite todo eso. Hay lugar para el abogado profesional, para mi papá jurídico, pero también hay lugar para brujos jurídicos y para abogados un poquito más raritos, ¿cierto? ujú, sí. Precisamente porque esos otros fenómenos también lo están requiriendo. Entonces,
Para responderte la pregunta, sí, la profesión ha cambiado. Y ha cambiado no porque todos nos tengamos que volver entonces disruptivos, porque tengamos todos que hablar y torcer la boca y legal tech y engolosinarnos pues con una tecnología, ni mucho menos, pero sí Ujú, entender que hay diferentes parcelas del derecho y que cada una de esas parcelas puede requerir ya unas competencias y unos conocimientos distintos que suelen ser extrajurídicos. ujú, Entonces no es solo saber de derecho. Inclusive ahora para atender problemas de arrendamiento, de compraventa, de vaquitas toribias y de caballos satanases, también necesitamos otro tipo de conocimientos distintos al Código Civil decimonónico y a otras leyes que nos siguen acompañando y nos van a seguir acompañando, pero que ya requieren una visión distinta del derecho. Y yo creo que ese es el reto, no ujú, solamente para nuestros nuevos abogados, sino inclusive creo que peor aún tú lo decías, Jordan, para los que ya son jueces, para los que ya tienen sus oficinas, porque también ha sido muy curioso ver, sobre todo en situaciones como la pandemia, como grandes firmas tuvieron ese inconveniente. ujú, Es que se tuvieron que volcar a un ambiente distinto. Es decir, ya no es simplemente la tarjetita, ya no es simplemente el referido, sino que ya estamos hablando de otras dinámicas. Y si no entendemos de esto, a mí me gusta mucho pues contar una anécdota en este sentido. Vamos a dejar, como dice el mandamiento del abogado, de ser un poco menos abogados cada día. El decano de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Derecho, de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, esta es ujú, la anécdota que mencionaba, en alguna clase le hizo a sus estudiantes una pregunta, no era clase de propiedad intelectual, era de contratos mercantiles. Y les hizo una pregunta a los estudiantes acerca de propiedad intelectual. ujú, Imagínate, Jordan, que ninguno respondió, ninguno sabía. Entonces él dijo, ¿cómo así? Ustedes no ven propiedad intelectual, ustedes no saben de propiedad intelectual. Y le dijeron que no, que era un curso optativo, que algunos lo veían, otros no. Él dijo, ¿cómo así? Es que todo abogado hoy tiene que saber de propiedad intelectual. No es que todos nos tengamos que volver expertos en el tema, pero es que ya estamos hablando de otros bienes, de otros recursos económicos que ahora son más valiosos que cualquier activo tangible. Es ujú, indudable que a día de hoy vale más una marca que una vaca. sí, Es más importante un secreto empresarial que un caballo. ujú, Entonces, ahí es donde tenemos que volver a pensar un poquito en esa profesión. Así que sí, nos estamos reinventando y no es fácil porque nos toca aprender de mercadeo, nos toca aprender de diseño, nos toca aprender de economía, nos toca aprender un poquito de ingeniería. Pero ¿sabes qué es lo más divertido? Yo creo que eso hace más interesante la profesión. O sea, no es simplemente el código, sino que ujú. también nos reta, porque si ya todos lo supiéramos, pues, ¿qué sentido hace? Así sería más aburrido. Claro, ¿no? Y en todo caso termina siendo, o sea, no solamente adquisición de nuevas competencias, sino otro tipo de competencias, justamente. Ya no es como el abogado que más casos ha ganado, el que no sé qué, no. Ahorita hay como muchas más variables. Te tocaba un tema, la anécdota con el decano, pero yo quiero reflejar también algo y es que hay muchas personas que han tenido, lo mencionaste también tú ahorita, como, bueno, primero el hecho de que uno diga que algo es tradicional no quiere decir que esté mal, no, ni mucho menos. Claro. O sea, ni todas las formalidades que están mal, que porque es formal. No, no, no. Hay tradiciones que se tienen que, y rituales y formalidades que se tienen que seguir manteniendo porque se tienen que seguir manteniendo, ¿cierto? Pero hay otras cosas que no tienen sentido, que esas son las que sí hay que trabajar. Y dos, que lo mencionas también, era el tema de, oiga, bueno, ya tenemos que aprender otro tipo de cosas, pero el hecho de que tengamos que aprender otro tipo de cosas no implica que tengamos que dejar de aprender lo que nos hace abogados. Es decir, te lo cuento porque me ha pasado en redes sociales que me escriben y con dudas que yo creo que se tenían que haber o sea, un abogado que pasó preparatorios, que presentó su examen de estado, no sé qué, y porque me pasó recientemente que no tenga claridad de un concepto básico de derecho y que luego de no saber me dice, oiga, quiero encontrar trabajo. Yo le digo, va, yo le ayudo, pero de pronto va a ser un poquito difícil, porque las competencias mínimas como abogado están débiles y si no tienes tampoco las otras competencias, como que sumas, ¿no? Como que obviamente hay mucho que aprender, de pronto puede haber mucho potencial, pero no se pueden tampoco dejar débiles las bases de un abogado por querer ver de todo o dar de todo, o que, ¿no? ¿Cierto? Y eso me ha puesto mucho a reflexionar en este tema y sobre todo poner como esos disclaimers siempre, siempre, siempre que ahora me llevan a hablar de tecnología, innovación, transformación digital, lo que sea, de estos temas, de que no nos podemos olvidar de que seguimos siendo abogados y de que al final del día, no sé tú cómo lo veas, pues
pues es indispensable también que tengamos ese conocimiento para asesorar a un cliente. Claro, tenemos que hablar más su idioma, tenemos que comprender muy bien su negocio, de qué va, pero no nos podemos olvidar tampoco de nosotros. Y aquí lo he dicho, eh, que de hecho nunca lo he dicho, que dejen de, por ejemplo, si usted quiere volverse un buen litigante, no, es que no se tiene que seguir capacitando en interrogatorios, contrainterrogatorios, en técnicas de litigio, de probatorio, no, siga para adelante, pero métale otras cositas que van a ayudar a que usted sea mejor profesional. Pero fíjate que eso me ha puesto a mí como echarle cabeza como a dónde estamos yendo. ¿Será que la tecnología nos va, no sé, me ha puesto a pensar muchas cosas, yo no sé tú cómo lo ves? Yo lo he estado viendo muy poquitico, afortunadamente, pero no sé si sea algo que de pronto con el tiempo se vaya como a ver más. Yo creo que esa es la base. Y es interesante no perder de vista que por más competencias diversas que necesitemos, la base sigue siendo el derecho. Es decir, Ajá. yo sé mucho de cuántica, sí, pero entonces, si eres abogado, primero tienes que ser abogado. Y por eso el derecho se tiene que estudiar permanentemente. Es Ujú, decir, es verdad que nos vamos especializando y ahí vuelvo a tu primera anotación, no estamos diciendo pues que, reitero, la vaquita Torida y el caballo Satanás siguen siendo igual de importantes que han sido en otros momentos. Lo que yo anoto es que hay otros bienes que también son valiosos y por eso en ese acompañamiento vocacional hay personas que vibran con vacas y caballos, hay otros que no. Por eso cada uno va encontrando su camino. Colegas, compañeros que son civilistas, penalistas, laboralistas, un poco más las ramas tradicionales, extraordinarios y los necesitamos. Pero ujú, también hay otras formas un poco más raritas de ejercer el derecho. No es que una sea buena, no es mala, esto no es ética ni moral, es decir, no es bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto. Son distintas formas de ejercer la profesión. Esas son las flexibilidades que precisamente da el derecho. Pero ujú. llamo la atención porque por más rara que sea la vocación y por más específica que sea la disciplina, no podemos perder de vista que somos abogados. Un Claro. abogado que no tenga nociones básicas de derecho, que no entienda la principialística, que no entienda la teoría de las obligaciones, que no entienda conceptos mínimos de responsabilidad, no puede ser mejor profesional por más raro que se vuelva el discurso e interdisciplinario, porque Ujú, es que la base y el punto de origen sigue siendo el derecho. Entonces, también he detectado, sabes, Jordan, un poco con preocupación ese punto, pero sin ir a extremos. También ujú. es tierno uno ver a los niños, a los estudiantes, sobre todo en semestres muy iniciales, que se escandalizan pues cuando un profesor de pronto es impreciso con algún término, pero ¿cómo se le ocurre confundir esta palabra? Se van a dar cuenta que cuando uno termina la carrera, por lo menos ya está derogado en la mitad de las normas que estudió durante la Correcto. carrera. Ujú, Y luego se va especializando y en esa medida pues va estando actualizado en esa área. Eh, a mí en este momento si me piden que, por ejemplo, lleve a un proceso laboral, pues por responsabilidad mi respuesta debe ser un no rotundo, porque yo no soy laboralista, yo no estoy ujú. actualizada en la jurisprudencia, en la legislación. Claro. Mi estatuto tributario estuvo derogado desde antes de graduarme. Yo tampoco podría dar una asesoría en derecho tributario con responsabilidad y con integridad. Ujú, Pero si hay unos conceptos básicos, si hay unos conceptos mínimos, y ya más allá del escándalo, porque son un poquito más fantasiosos y románticos en ese momento, sí es entender que para ser un buen abogado hay que ser primero abogado. Y ya después claro. si buscamos un factor diferencial. ¿Cómo nos vamos entonces a distinguir? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de nuestros otros colegas? Pero sin olvidar que esa es la base y ese es el sustento. Y en la práctica profesional, debo decirlo, Jordan, con cariño y con respeto, infortunadamente vemos que hay colegas que en ese sentido no siempre honran nuestra profesión, porque Ujú. uno dice, como es abogado, ¿cierto? Y no sé si a ti te tocó, pero también es bien formativo, sobre todo cuando uno está empezando, la labor social obligatoria del abogado, ser defensor de oficio, ¿cierto? Sí, sí, Y sí. cuando uno es defensor de oficio, Sí, sí, cuando es defensor de oficio, me trae recuerdos porque mi primer disciplinario fue de un disciplinario. sí, en efecto, ahí Sí. está. Y es lo que llama la atención, porque uno dice, ¿en serio? Y este colega abogado hizo eso. Ujú, Entonces, da un poco ese sinsabor de sí. cómo se ejerce la profesión. Yo creo que más allá de aprender a elaborar un buen prompt, más allá de aprender cómo ser un buen TikToker,
Lo primero es asegurarte de que eres un buen abogado, porque si no, no importa lo buen TikToker que seas, si no vas a dar un consejo jurídico, un acompañamiento, una asesoría jurídica precisa, todo lo demás se cae. Es un castillo en Ujú, el aire. O sea, los claro, cimientos siguen siendo jurídicos, porque al fin y al cabo, con especialidades y con particularidades, pero seguimos siendo profesionales del derecho. Entonces, eso sí es fundamental. Y no solo en colegas litigantes. Tristemente, Jordan, hay que decirlo, de algunos operadores de justicia, de algunos legisladores, que uno a veces echa de menos un debate, un argumento mucho más técnico, de esos que uno recuerda de la escuela de derecho y que dice, es que cómo no sabe qué es esto, cómo es abogado, ¿cierto? ujú, Más allá pues de alguna particularidad, pero sí entender cuál es la lógica del sistema. Eso al fin y al cabo es lo que claro, nos hace profesionales. Eso es lo claro. primero. Claro, claro. Y hago aquí otro paréntesis. No es que no hagan preguntas, pregunten, pero sí procuremos que, por ejemplo, lo que primero le llega a uno es, no sé, un contrato de prestación de servicios, cosas de esas. Oiga, pues creo que si uno medio lee un poquitico, encuentra todo lo que necesita, ¿cierto? Y si ya tienes una duda, que uno diga, oye, me generó debate esto, ahí que uno diga, oye, me hizo ruido, bien pregunto, no sé qué, oye, chévere. Pero realmente siento yo que sí, no sé, me preocupa un poquito ese tema, no alarmarme, pero ya lo estoy empezando a ver y creo que también no podemos dejar de lado eso, o sea, ahí es mi invitación. Y me gustaría entrar un poquitico a hablar como contigo el tema de creatividad, no sé qué. Ese tema se ha puesto sobre todo, he visto que en Colombia, afortunadamente, es el tema como que empezó a cambiar, porque a veces uno, por ejemplo, cuando yo era niño, no sé si te pasó a ti, pero le decían a uno, usted no vaya a estudiar nada de esas cosas, usted necesita plata para comer, usted necesita, no, qué actor, qué música, qué de ingeniero o abogado. Y eso, pues ese comentario es jocoso, pero refleja una realidad que se tenía antes de que obviamente las industrias creativas eran muy difícil de vivir, no sé qué. Ahorita yo veo que el tema está muy importante, he visto que se han expedido normativas enfocadas a eso. Me gustaría preguntarte un poquito también para la gente, como qué son esas industrias creativas, por qué son tan importantes a día de hoy. Ya nos has dicho que la propiedad intelectual es mucho, o sea, hoy en día es lo que más vale, eso es muy cierto. Este, pero qué tanto importancia llega a tener, sobre todo para dignificar esas profesiones, para que, no sé, como que todo sea un poco también más justo en ese sector. Bueno, no sé si lo que más vale, vale mucho, Vale pero mucho. hay muchas otras cosas que también son importantes. Tampoco, pues, aquí nos vamos a engolosinar con la propiedad intelectual, ¿cierto? Es Sí, sí, decir, sí. en veces inclusive, y ahora pues desde una perspectiva comparada, también ya hay discursos muy fuertes que hablan de tal vez la necesidad de hacer un Big Bang, ¿cierto? Hasta qué punto Ujú, sí ese sistema tradicional de propiedad intelectual sigue haciendo sentido. Pero sí quiero llamar la atención en lo siguiente. Esto no es un tema nuevo. Si nosotros miramos la regulación jurídica respecto de la creatividad, respecto de los productos del esfuerzo intelectual, de un aporte ujú. creativo, esa regulación no es nueva. La primera ley de derecho de autor fue del año 1710, el Ok. Estatuto de la Reina Ana. Entonces llevamos siglos hablando en el mundo de derechos de autor. El primer tratado internacional vigente todavía o importante que unificó las regulaciones fue del año 1886, no 900, 886, que fue el Ujú, Convenio de Berna. Porque estoy haciendo clase flash de historia, simplemente para mostrar que no es un tema reciente, pero que muchas veces esas concepciones que en veces parecen jocosas y que en su momento no eran malas, es decir, cuando los papás les decían a sus hijos ese tipo de cosas, ni mucho menos lo hacían a mal, ni era peyorativo, sino que era una concepción y una situación muy cultural, muy ujú, contextual, era del momento, ¿cierto? claro. Así como se privilegiaban ciertas actividades y otras no tanto, eso respondía pues a distintos momentos históricos. Pero sí, en efecto, no se había encontrado, y sobre todo en contextos como el nuestro, cómo capitalizar ese valor creativo, Ujú, porque nuestras normas de propiedad intelectual, ya en el contexto colombiano, que ya hemos ratificado algunos de esos tratados internacionales, pues sí son un poco más recientes. La ley de derecho de autor es de 1982, la de propiedad industrial, no nacional, sino regional, es del año 2000, pero ya ujú, vamos como por los 80s, 90s, 2000, empieza a haber como un despertar de conciencia. ujú, Y como te decía, así como el contexto histórico en su momento era, no se dedique a eso, que eso no da plata,
pues ahora han surgido nuevos modelos de negocio y se ha visto cómo eso sí puede dar dinero. Sobre todo porque, como lo decía en la presentación, como la parte artística del derecho es la propiedad intelectual, pues ese régimen empieza a decir esto cómo se traduce en ese dinero que antes faltaba y del que se dolían muchos padres de familia, porque obviamente lo Ujú, hacían pues con el mejor interés por sus hijos. claro. Entonces se ha visto cómo ha resurgido un poco esa industria y por eso ya sí se habla de una verdadera industria creativa, que claro, pasa por el dinero, pasa por supuesto por modelos de negocio que monetizan, que generan valor, pero Ujú, que curiosamente, como te decía, desde el punto de vista regulatorio no son nuevos. Es más, el problema, en veces, para las industrias creativas, es que seguimos regidos por normas de hace siglos, cuando ya las industrias creativas han empezado a mutar, han empezado a incorporar otros fenómenos, inclusive tecnológicos, que hacen que esa regulación en veces se quede corta. Nos claro. puede dar bases, nos puede dar criterios generales de interpretación, pero ya hay situaciones que se escapan del alcance de la normativa. Entonces ahí es donde tenemos que volver a empezar a mediar. Yo creo que si alguien en el día de hoy dijera, yo quiero dedicarme a la música, quiero dedicarme al arte, es una situación muy distinta a la que se tenía en su momento. Porque es que ahora se ha visto que sí es posible. No estoy hablando pues de un mundo rosado y de un mundo ideal en que tú puedes, el poder está dentro de ti, seguro vas a ser rico. No, no estoy hablando pues de ese tipo de ideales utópicos, pero digamos que ya hay mecanismos, ya hay Ujú, más conocimiento, ya hay más accesibilidad. Propiedad intelectual parece un tema muy nuevo, pero es porque no lo habíamos discutido antes. Por las condiciones del país, por las condiciones de la región, el valor seguía estando radicado en activos tangibles, no en activos inmateriales y del intelecto. Entonces ya cuando hay ese despertar de conciencia, empezamos a utilizar los instrumentos jurídicos que ya se tenían desde hace mucho tiempo, pero ya con una visión distinta y sobre todo entendiendo que son talentos, que son beneficios, que son capacidades que, como yo digo muchas veces cuando doy estas asesorías y consultorías, usted está contando centavos cuando tiene una mina de oro a sus pies. Lo que ujú, tiene que hacer es explotarla, pero ya hemos aprendido y la experiencia contextual, regional, nacional, local, nos ha mostrado cómo se pueden empezar a explotar esas minas de oro. Entonces no estamos hablando pues de redescubrir y de reinventar la rueda. Tampoco ujú, estamos hablando pues del agua tibia, es decir, el agua tibia pues existe ya hace mucho rato. Estamos viendo es cómo empiezan a generar unas dinámicas favorables para desarrollar esos entornos creativos. Entonces, ¿qué antes no se podía hacer? Sí, sí se podía hacer. Lo que pasa es que tal vez no estábamos preparados. Es lo mismo que con la tecnología. De inteligencia artificial estamos hablando desde hace décadas. Ya vamos a cumplir 70 años desde el momento en que se acuñó el término. Entonces, ¿por qué eso parece tan reciente? De nuevo, porque las condiciones no se daban. No teníamos ujú, datos, no teníamos poder de cómputo, no teníamos tantos conocimientos en neurociencia, no teníamos muchas cosas que han favorecido a día de hoy el ecosistema. Considero que un poco eso pasa con las industrias creativas. Hoy hay un ecosistema mucho más favorable, inclusive apuestas de políticas públicas, regulaciones reforzadas, incentivos generados desde el sector público, pero también desde el sector privado, que hacen que ya hablemos de otro tipo de profesión, de otro tipo de actividad. Yo soy artista, yo soy músico y puedo capitalizar ese valor, pero no porque estemos hablando pues de algo que antes no estaba jurídicamente, sino porque ya tenemos un ecosistema más amigable para esos propósitos. Eso es como lo que puedo detectar un poco viendo esa línea histórica. ah, qué bueno, aparte porque justamente pones de presente como todo eso que como que se necesita para que las cosas se den, ¿no? Como que, bueno, siempre ha tocado empujar la puerta, pero como que cuando las condiciones se van dando es como más fácil. Y yo, fíjate que estoy hablando de hecho hace rato mientras te escuchaba me acordé de una conversación que tuve con un científico chileno, porque pues entre otras yo decía, venga, ustedes los que están inventando las cosas cuando hablan con los abogados, ¿cómo es el tema? Bueno, más allá de esto, él me decía que eh, este, a veces, y que él no entiende por qué, por ejemplo, en esta región del mundo, muchas de las investigaciones, muchas veces como que se quedan en la patente o ¿sabes? En la publicación y no se explotan económicamente como por ejemplo, si lo pueden hacer los países que son más potencia, que son como más ricos, ¿no? Que tienen justamente no solamente un mayor número de patentes, sino que realmente las están explotando, las están desarrollando, y nos estamos quedando como con una inversión inicial para investigar, pero hasta ahí se queda el tema. Para ti, ¿qué tan importante llega a ser como esa materialización?
y qué tan importante es justo como un país pues que uno realmente pues explote pues su innovación, su investigación, sus mentes brillantes además, porque eso demuestra que hay gente que está presentando soluciones a problemas. Mira, yo suelo decir algo y espero no ser malentendida, mm, porque ya voy a explicar en qué contexto lo digo. Uno de los grandes problemas de la propiedad intelectual es que ha sido manejada fundamentalmente por abogados. ¿Y por qué digo esto? Es verdad que la propiedad intelectual es una disciplina del derecho, es una disciplina jurídica, pero como siempre trato de transmitir, no se agota en el derecho. Es Ujú, decir, parte del derecho, pero necesita, precisamente por el tipo de activo del cual se ocupa, de ya, otras disciplinas y de otras áreas del saber. Esto que tú estás diciendo, Jordan, no solamente pasa en grandes compañías, no solamente pasa en universidades, sino que pasa en todos los contextos y debo decirlo inclusive con sorpresa, no solamente en países que no tienen ese alto nivel de desarrollo tecnológico, sino inclusive todavía hoy en países más desarrollados, en países más industrializados. ujú, Porque es que los abogados, también por la manera como somos educados, por la manera como somos formados, también porque se nos vuelve una parcela casi esotérica del saber, ujú, creemos que el mundo empieza y termina en el derecho. ujú, Entonces, si llega una creación, esto es patentable, cumple con los requisitos de patente, hay que patentarlo. No, muchas veces la mejor asesoría que se puede dar es no patente o busque otras opciones de protección o inclusive no proteja. Pero eso no lo entiende un abogado y esa ha sido un poco mi lucha. Eso lo ujú, entiende es un gestor jurídico. Por eso es que cuando sobre todo hablamos de estas creaciones y de intelectuales, de estos bienes inmateriales, pues sí, qué lindo que puedas enmarcar en la pared el certificado de la Oficina de Propiedad Intelectual de que tienes un registro, pero eso no hace sentido. La propiedad intelectual, desde sus cimientos, desde sus orígenes, fue precisamente pensada como un sistema que busca incentivar la creación. ujú, Y la creación se incentiva y se promueve también viabilizando esa creación y esa producción. Entonces, claro, yo puedo ser muy feliz pintando, pero yo no puedo ir a mercar con felicidad y no puedo ir a mercar con aire y no puedo pagar cuentas con satisfacción personal. ujú, Entonces, por eso, inclusive en nuestro contexto nacional, algunas oficinas hablan de que la propiedad intelectual es el justo salario, entre comillas, de los creadores. Es una retribución por su trabajo. Es aquello que les permite viabilizar el esfuerzo. ujú, Ahora es un derecho personal. Yo también puedo decidir regalarle mis creaciones a la humanidad, pero eso está dentro de una decisión que es un modelo de negocio gratuito, oneroso, total, parcial, como queramos. Ahí sí, pues el límite es la imaginación y la autonomía de la voluntad, pero ujú, llamo la atención porque se trata es precisamente de otorgar esas posibilidades. Vamos al sector académico. Cuando empezó todo este furor por las patentes, empezaron las universidades a patentar por patentar, simplemente te lo digo, Jordan, con todo respeto, para poner un chulo en un indicador. ¿Y luego qué pasó? Se dieron cuenta que es que ese activo, porque es un activo, hay que gestionarlo y que inclusive es muy costoso patentar y que luego de que me conceden la patente tengo que pagar una anualidad, tengo que pagar una tasa para mantener la patente. Empezó a ocurrir un fenómeno francamente lamentable con todas las muestras puras y rudas de la ineficiencia, porque muchas patentes simplemente fueron abandonadas, porque ujú, como no se habían gestionado, entonces ya ni siquiera tenemos con qué pagar la anualidad, es ujú, decir, perdimos todo el trabajo hacia atrás. Entonces yo creo que si nosotros, sobre todo pensando en industrias creativas como hablábamos ahorita, queremos de verdad sacar valor de un activo y volverlo activo, porque si no genera valor, entonces simplemente no es activo, tenemos que pensar en ese modelo de gestión. Y claro. cuando hablo de modelo de gestión, no estoy hablando del modelo neoliberal, empresarial, no. Mi modelo puede ser filantropía, se lo regalo a la humanidad. Yo ya resolví mi tema del mercado por otro lado, perfecto. Pero que haya una perspectiva de gestión. Yo cómo quiero gestionarlo. Y Ujú, por eso te decía que en veces el problema es el abogado, porque el abogado no recibe esa formación en la Facultad de Derecho. A nosotros no nos forman como gestores, ujú, nos forman como abogados. Pero cuando nosotros trascendemos del rol del abogado, no es simplemente el consejo, sino que es la verdadera gestión del bien jurídico, podemos entonces entender
que no se trata simplemente de una protección, de un contrato, de una demanda, sino que muchas veces podemos ir a vías inclusive extrajurídicas para obtener un mayor valor. Y valor no me refiero necesariamente al bimetal. Ajá, Estoy hablando de beneficios en el sentido amplio. Yo quiero regalarle esto a la humanidad y hacerlos a todos más felices y permitirles acceder y poder disfrutar de esta creación. Fabuloso, pero eso implica un modelo de gestión detrás. claro. Entonces yo creo que esa ha sido la deuda histórica. Y también creo que por eso, entre otras cosas, nos hemos demorado en este despertar de conciencia a nivel industrial, no económico y mercachife, sino precisamente en el sentido de cómo obtener el valor que queremos que tenga esa creación intelectual y ese activo intangible. Entonces ahí es donde viene la dificultad. Así que creo que sí, eh, no estoy hablando necesariamente de monetizar y de obtener dinero. Hay titulares y hay gestores que dicen, para mí es mucho más satisfactorio otro tipo de bien. Tú generosamente regalas tu conocimiento en este podcast extraordinario y también tienes modelos de negocio paralelos distintos, así como los tiene un gestor. Ujú, Entonces, ¿cómo capitalizamos el valor? No necesariamente por el bill metal. Ay, tan neoliberal. No, es que no se trata del neoliberalismo. Se trata de entender cómo podemos obtener el máximo beneficio para todos, en términos inclusive económicos, no solamente jurídicos, y que esa economía nos enseña es maximizar el beneficio para obtener el máximo provecho, porque es así de simple, Jordan. No importa cuántos derechos tengamos declarados. ujú, Si nosotros no tenemos torta para repartir, no importa cuántas reglas de repartición haya. ujú, Primero hay que tener torta claro. y la torta se obtiene gestionando. Entonces, ¿qué es un nuevo derecho fundamental? ¿Que tengo esto? No, listo. ¿Y cómo lo vas a garantizar? ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque eso sí nos lleva a una reflexión de gestión. Y ahí es donde a veces fallamos desde la formación tradicional del abogado, porque estamos muy acostumbrados a decir cuál es el derecho y cuál es la distribución, pero no a pensar cómo obtener la torta para luego poderla distribuir. Entonces, yo creo que esa parte, en cuanto a la torta, en cuanto a Mm. obtener valor, no solo de dinero, es fundamental, porque si no, realmente no puedes obtener provecho en el más amplio de los sentidos. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, como replicar exactamente esos mismos, como esos escenarios, o sea, que las cosas se vayan como colocando para que se den, pero en un ámbito más pequeño, no sé, dentro de la empresa, dentro de esa universidad, dentro de esa entidad, no sé, qué sé yo, o fundación, no sé, que patentó algo. Oye, pues preparar todo para que se pueda al final del día sacar provecho, que lo hemos dicho, es que es lícito, o sea, es lícito sacar provecho, otros se pueden beneficiar, una patente puede dar perfectamente mucho empleo, uno no sabe, ¿no? Hay como muchas cosas ahí que creo que ojalá escuchen muy bien esta parte. Y es algo que te lo pregunté porque siempre me ha generado también como ese ruido, especialmente después de que lo hablé con este man que justo en Chile le cuesta mucho llevar la ciencia a una realidad y un reto del jurídico, cómo hacerlo. Sí, y algo que quería agregar, porque de nuevo, la propiedad intelectual, inclusive el derecho, no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr un fin. Entonces, esta persona con la que conversabas que te decía, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan importante la publicación? Eso per se no es malo, porque si mi fin es publicar, y si nosotros hablamos con científicos académicos, para ellos es mucho más importante en veces ir al Congreso, hacer la publicación del paper, que inclusive llegar a otro tipo de procesos de apropiación. Pero, de nuevo, eso corresponde a un modelo. Y es un modelo que no es cerrado y que compromete pues a distintos actores y distintos ecosistemas. Y por eso llamo la atención porque en este punto es donde tenemos que pensarlo de una forma un poquito más estratégica, desde un punto de vista más de gestión. Ujú, Y simplemente como anécdota te lo pongo con un ejemplo concreto. Algunos investigadores me decían, nosotros no queremos patentar. Nosotros nos oponemos y la institución en la que estamos trabajando nos está obligando a patentar, pero nosotros no queremos patentar. ¿Y por qué no? Porque es que nosotros queremos que esto lo pueda usar la comunidad. ujú, Es un poco cambiar esas taras y esos mitos, porque fue muy interesante poderles explicar precisamente para que se lo puedan dar a la comunidad, precisamente para garantizar que nadie se vaya a apropiar de ese conocimiento y se lo vaya a reservar y vaya a impedir que la comunidad lo use, es que ustedes lo tienen que proteger. Porque si ustedes lo protegen y obtienen la patente, ya son ustedes los titulares los que deciden cómo ejercer ese derecho. Es ujú, decir, Jordan, si yo cojo el micrófono tuyo y me lo llevo, tú tienes distintas opciones.
Tú me lo puedes regalar, tú me puedes denunciar, tú me puedes cobrar, tú me puedes reclamar. Es un derecho de propiedad privado. Tú Ujú, decides cómo ejercerlo, claro. pero tú puedes decidir eso es porque tienes el derecho. Ujú, Entonces es un poco desmitificar esto de propiedad intelectual igual cerrado, propiedad intelectual igual, igual exclusivo, igual nadie usa. No, por eso es un medio, no un fin. Es una herramienta para luego lograr el propósito. Estos investigadores terminaron patentando, pero terminaron patentando fue para lo que nosotros creemos contraintuitivamente, no para ser los únicos que usaran el invento, sino para poder garantizar que nadie se apropiara en exclusiva del invento y que ellos como titulares pudieran luego dárselo a la comunidad. Entonces mira claro. que es una lógica distinta, pero eso Ujú, no es derecho, eso es gestión. claro, Y esa es claro. la diferencia. Eso, con lo que hablabas con el colega chileno, ¿cierto? Precisamente es cambiar un poquito y migrar ese pensamiento. ¿Por qué no patentan? ¿Por qué no hacen dinero? Es lo que quieres. Estructura tu modelo de gestión y ya busca la herramienta jurídica que te viabilice el proceso. Eso es todo. Ujú. Así es como lo podría ver en ese sentido. No, y muy interesante porque justamente yo creo que esa es un poco la respuesta que planteaba, a la pregunta que planteaba, al reto que planteaba el invitado, el científico, porque Tomás Ortega, que le mando un saludo, me parece un crack, además, tiene un proyecto que me lo contó y ojalá la pueda reventar, porque haría que la ciencia estuviera al servicio de la gente, por lo menos en Chile. Me gustaría, para ir terminando, qué conversación tan interesante, la verdad. Te contaba, tenemos aquí un espacio en el que al final de cada episodio el invitado tiene la posibilidad de enviar un mensaje. En este caso, hemos enviado muchos mensajes, de nada, pero en este caso, ¿a quién le quieres hablar? ¿Qué les quieres decir? Y la audiencia es muy, muy diversa y estamos dispuestos aquí a aprender de todo, de la vida, de muchas cosas. Entonces, te dejo este espacio. Gracias, Jordan. Voy a recoger un poco todo lo que hemos conversado, porque en efecto pues han sido muchos temas, pero como mensaje final, yo creo que podemos simplemente tener en mente lo siguiente. Antes de ser abogados, tenemos que ser personas. Y cuando ya somos abogados, antes de ser especialistas, tenemos que ser abogados. ¿A qué voy con esto? El derecho se estudia y no se estudia solo en la facultad de derecho. El derecho se tiene que seguir estudiando toda la vida. Y el derecho no se trata solo de esquemas tradicionales que son importantísimos, siguen conservando su vigencia y su valor, sino que también se puede repensar y estudiar de otra manera. La gran deuda del derecho ha sido precisamente estar tan parcelado y tan cerrado. Nos tenemos que abrir, empezar a concebirnos no como un simple abogado, sino como un verdadero gestor jurídico. El abogado es entrenado para mal pensar o, dicho elegantemente, para gestionar riesgos y Mm, los riesgos se gestionan como gestores. Entonces, el gran mensaje es apertura mental, sin olvidar, sin dejarnos adoctrinar qué queremos, para dónde vamos, pero hacerlo con respeto, con responsabilidad, con integridad y sobre todo con proficiencia. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Pero eso es precisamente lo que lo hace interesante. Porque si todo estuviera resuelto, entonces no estaríamos teniendo esta agradable conversación que hemos tenido. Así que a todos los colegas profesionales del derecho, volvernos verdaderos gestores, entender que tenemos que empezar a hablar otros lenguajes, no mm, solamente el lenguaje jurídico, y empezar a gestionar y entender que desde la vaca hasta la marca, hasta la parcela, el predio e inclusive también el secreto empresarial o la inteligencia artificial requieren de una visión mucho más amplia. Y eso claro. es a lo que nos reta, ese es el repensar la profesión, que podamos entonces concebir de una manera distinta el derecho, porque nosotros como profesionales del derecho de base, tenemos que ser también profesionales integrales, que tener un diálogo sistémico y un diálogo así valioso que genere valor. Claro que sí. Ese sería el Pues mensaje. Pues mira, Alejandra, de verdad, mil gracias por el mensaje. Resumes un poco todo y creo que el mensaje final del día es eso, que se replanteen, que estemos pendientes, que estemos realmente mirando que la solución que planteamos realmente resulte ser eficiente, tenga alguna funcionalidad, sea útil, ¿no? Que creo que a veces no, cuando pensamos en estrategias jurídicas no pensamos en la utilidad de la estrategia, sino qué puede llegar a pasar. ¿Cómo va a contestar la, cómo va a actuar el otro? Es como que no es como mi estratega hacer eso.
pero de verdad te agradezco mucho porque justamente esa visión siento que hace falta mucho y aquí lo he hablado con Sebastián Peredo de Lulo Bank, que vino acá, hablamos de ese tema y él también resaltaba que es importante que seamos estrategas, porque es que los retos ya no son los mismos, tenemos que responder a mil cosas a la vez y siento que ahí está el reto. Y creo que es la parte bonita de este momento de la historia, de verdad. Mil y mil gracias por también resaltar eso, por la conversación, por tu tiempo, por aceptar la invitación, por estar aquí, compartir con la comunidad de Charla Legal. Y pues más que bienvenida para cuando quieras volver. Yo encantada. Mil y mil gracias por el espacio. A todos esos que sé que he podido tocar, a los que no sé que he podido tocar y a todos los que espero seguir tocando, bienvenidos a que sigamos generando comunidad, porque de eso se trata. Somos colegas y entre todos aprendemos. Yo aprendo mucho de ustedes todos los días y precisamente eso es lo que buscamos, generar conciencia, generar gestores y poder generar una reconceptualización de nuestra hermosa carrera. Así que gracias Jordan por este espacio porque aporta precisamente a eso. Mil gracias. No, de verdad, a ti. Y a mi público de Charla Legal, de verdad, mil y mil gracias por llegar hasta este punto del episodio, por escucharse toda esta valiosa conversación. Recuerden que si usted me sigue en YouTube, le recuerdo que se puede suscribir, es una forma que tiene, es gratuita, de apoyar el podcast, de apoyar este contenido, apoyar a que sigamos creciendo, ya que sigamos haciendo mucho más contenido justamente. Y si usted está en Spotify, recuerde seguirnos y recuerde que también puede comentar y que ya le podemos responder, cosa que podemos interactuar de una mejor manera. Recuerden también que todos los lunes a las 7 p.m. aproximadamente estamos publicando un episodio nuevo y los invito a que estén pendientes, a que nos sigan en redes sociales. Les voy a dejar también en la descripción el link de María Alejandra para que la puedan contactar si la quieren contactar. Y ya está. De nuevo, mil y mil gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un siguiente episodio de Charla Legal. Hasta luego. Chao pues.